Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petrovsky, que como siempre ya lo saben y suena repetitivo, pero es que es así. Viene cargadoski. Oiga, ayer me acosté, era la madrugada aquí en España cuando terminó el debate de la reforma a la salud y el debate del control político que estaban haciendo. Gran debate de Wilson Arias, Aida Bella, María José Pizarro, Fabián Díaz. Excelente debate. No hay más que decir. Esas pruebas que mostró Wilson Arias, que mostraron todos, contundentes. Por eso, esperamos la nueva fiscal. Esperamos esa nueva fiscal. Ahorita al final de este Noti Petrovsky tenemos unos daticos también respecto al tema de la nueva fiscal. Ya sabemos que serán escuchadas en audiencia el 23 de noviembre, aquí lo tengo marcado, y que se iban a publicar sus hojas de vida. Pues bien, sus hojas de vida se publicaron. Eso es un tema. Otro tema, como lo dijo ayer, nos dio la madrugada en ese debate, me acosté feliz. Me acosté con la sonrisa de oreja a oreja después de ver cómo David Racero le cantaba la tabla Polo Polo a toda esa gente del Centro Democrático, a Forero, que todo el tiempo no hacían sino jugar con el debate, salirse, entrar, hacer video para las redes sociales. Aquí en las transmisiones uno se da cuenta siempre cómo es el actuar, los ves salir por el pasillo, pasan por el frente de la cámara, están interviniendo y están así, están hablando, vuelve y pasa, vuelve y sale, y así es siempre los debates. Muchas veces en los comentarios escuchamos que eso parece un colegio, un desorden total, por parte y parte, porque eso es de todos el desorden, pero estamos hablando de ayer. Entonces me acosté muy tranquilito, me acosté contento porque hacía falta que alguien les cantara la tabla de esa forma como lo hizo David Racero, y esperamos a ver qué ocurre. Hoy continúa el debate, lo importante pues no fue la pelotera, como recibí un archivo que así llamaron a esa discusión, la pelotera, no fue lo importante es que la reforma avanzó poquito a poquito en medio de todo eso. Avanzaron, creo que fueron 5 artículos más los que han sido aprobados, y hoy continúa el debate. Estaremos pendientes también de la transmisión. Entonces me acosté feliz y me levanté y me meto primero de todo al YouTube Studio para ver los comentarios, a ver cómo van los videos, y lo primero que me encuentro es un mensaje que me dice bodega de caca, que cree que vivimos en Suiza y que lo peor de todo es que no vivimos en Colombia, que no vivo en Colombia, y la bodega pagada por el gobierno. Así me recibieron esta mañana, pero bueno, no pasa nada. Después de ese mensaje leí uno que aquí lo tengo de Anthony Coaba, que me manda mucho optimismo y le gusta lo que hacemos acá. Gracias, Anthony. Eso es así, siempre son muchos más los mensajes positivos que vemos. Pero pues también, entonces le queda a uno aquí la cosa, que secuestros y tal, y sí, en esa parte sí es horrible. No digo que tengan razón, porque es que eso de los secuestros y eso no es que porque llegó Gustavo Petro. Eso hay un trasfondo de todo esto, que es lo que traigo a colación en este video, un hilo que hace Gustavo Petro, un hilo también que hace el representante Jorge Bastidas, que nos explica qué es lo que pasó en esa zona del Plateado. Porque ayer, esos mismos que estaban saboteando la reforma a la salud, por el otro lado, en el debate de control político, no hicieron sino atacar al gobierno, decir que es que, como dijo la persona que me escribió, es que antes creían que vivían en Suiza. Porque así es, y lo más cómico es que me hablan de Suiza, impuestos, ¿no? Que eso como que no tiene razón de ser, pero bueno, no nos vamos a desviar en eso. Lo que quiero decir es que esos mismos que estaban atacando ayer la reforma a la salud, por el otro lado, en la plenaria del Senado también estaban atacando al gobierno, haciendo ver ante los ojos de Colombia que todo eso que estaba pasando era por culpa del gobierno, que necesitaba mano dura. Salió JP también con esa cara de que definitivamente repulsina genera este JP, hablando que se necesitaba mano dura. Y lo que yo digo es que sí es verdad, que no es que se necesite mano dura, se necesita es que estas cosas se tomen con seriedad. Se siguen burlando del gobierno, se levantan de la mesa, hacen lo que quieren, sigue el secuestro, nada que liberan al papá de Luis Díaz, ahora dicen que no lo han podido liberar por la presencia de militares, personas secuestradas, eso no es lo que queremos, y nosotros no pensamos en ningún momento que Colombia fuera una Suiza. Antes hablaban de Colombia, y por eso también nace el nombre del canal. Colombia es con C de Colombia, Colombia es con C de cambio, nada de Colombia,
que eran a lo que estaban acostumbrados antes. Entonces, esos mismos salen y atacan al gobierno, los mismos que defienden la fuerza pública diciendo que el gobierno los tiene arrodillados, son los mismos que han tenido arrodillados durante décadas con sus clanes políticos, han tenido arrodillados a la fuerza pública, al mismo Estado lo han tenido arrodillado. Ayer qué indignante escuchar a la senadora Aida Bella que hasta para comprar un bendito ladrillo, para poder arreglar una carretera, para comprar una pala, se necesita un contrato, se necesita todo el tramoyeo. Así es que tienen arrodillado al gobierno, al Estado, al país, y así nos han tenido siempre. Y así han tenido también arrodilladas a las fuerzas militares. Ahora salió un general a decir que era que los tenían arrodillados. Pues también tenemos el testimonio de otra persona, de otro militar, que dice que eso no es cierto. Este gobierno lo que ha hecho es tratar de darle un empoderamiento a las fuerzas militares en medio de toda esa sociedad, en medio de toda esa repulsina que también generan mucha parte del sector colombiano, en mucha parte de los colombianos. El ejército, las fuerzas militares generan repudio porque hemos visto todo lo que ha pasado, así como generaban también la guerrilla, los paramilitares. Aquí no estamos diciendo que es que la guerrilla, no señor, la guerrilla han sido unos miserables asesinos que han acabado también con el país, corruptos no tanto, narcotraficantes, en fin, todo lo que quiera, y han acabado, han hecho lo que es Colombia hoy, y ahora siguen pensando en seguir actuando. Pues esas cosas también se tiene que replantear el proceso de paz, pero la cuestión no es guerra. Y si quieren guerra, ¿por qué no son los primeros que mandan ellos a sus hijos a que combatan allá? Ayer el senador Iván Cepeda también se refirió a todo lo que estaba pasando, la actitud, cuál ha sido la respuesta del gobierno ante las acciones que se han tomado, la exigencia por parte del gobierno de la liberación del papá de Luis Díaz, de la liberación de todos los secuestrados y de que ese flagelo se tiene que erradicar totalmente de Colombia. ¿Quién sale beneficiado con todo esto que ocurre? ¿Es que nos creen imbéciles? ¿Nos creen tontos? ¿Quiénes son los que salen beneficiados de todo esto? Allá salen al Congreso a decirle ante las cámaras, ante redes sociales y ante todo, que el gobierno de Gustavo Petro, que mejor dicho, pues, impresionante. Y como lo digo, ¿quiénes son los que salen beneficiados con todo esto? ¿Quiénes son los que salen beneficiados? Argumentos. Y ahora con el argumento que es que el pueblo habló, en octubre. ¿Cuál pueblo habló? Si lo que habló fue puro cartel, pura mafia, fue lo que habló en esas elecciones. Eso no se puede tapar con un dedo, no se puede venir aquí a decir que es que el pueblo y que nos podemos basar en unas elecciones fraudulentas en las principales ciudades del país. Elegidos, vea lo que salió ayer de Fico. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por eso es que tienen tanto miedo, por eso es la narrativa que está generando la Cabal, de que qué miedo Petro con fiscal, miedo, claro, escóndanse bajo las piedras y ¡pum! Van a ver, ayer lo dije, van a ver cómo se va a incrementar la salida de muchísima gente del país. Entonces, pues eso es lo que quería hacer de intro, de verdad que enfada, que ver ese descaro, ese cinismo, que todavía nos creen imbéciles, todavía nos creen idiotas, pensar que es que por este gobierno, no señor, detrás de todo eso hay muchas cosas, el incumplimiento al Tratado de Paz, en esos sectores donde tenía que haber presencia del Estado jamás la hubo. ¿Y qué ha pasado? Pues vemos lo que está pasando. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues primero que todo, escuchemos al senador Iván Cepeda. Después escuchamos al militar que habla de lo contrario de lo que está, del argumento que están sacando esta ultraderecha colombiana. Vámonos con el senador Iván Cepeda, vámonos con el testimonio del militar, vámonos con el hilo de Gustavo Petro, explicando qué fue lo que pasó allá en el Plateado. Y nos vamos también con el hilo de Jorge Bastidas, que otra explicación más, porque sí queremos saber qué es en realidad lo que ha pasado. Y la explicación de Gustavo Petro, que incluso hasta Humberto de la Calle, ese Humberto de la Calle, sale a decir, oiga, Petro tiene razón, hay que ver lo que está diciendo Petro, porque es que Petro no habla tonterías, no, es con argumentos y es un conocedor de todas estas partes del conflicto. Entonces, sin más, nos vamos con, ¿qué dijimos? El senador Cepeda. Gracias, señor presidente. En cuanto supo la delegación de gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que esa guerrilla tenía en su poder al señor Luis Manuel Díaz, padre de un futbolista surgido, como aquí se ha dicho, en las raíces y en los estratos populares, en una familia con limitados recursos económicos. La actitud de nuestra delegación fue la de exigir cuanto antes, sin ninguna clase de dilación,
el regreso sano y salvo del señor Luis Manuel Díaz. En estas jornadas que han transcurrido desde el momento en que hicimos esa declaración, en la cual además señalamos que el secuestro es una práctica criminal que no solamente debe ser suspendida, sino erradicada por completo por parte del ELN. Hemos estado trabajando intensamente para lograr esa liberación. Esperamos que cuanto antes se pueda producir esa buena noticia. Y como lo hemos dicho una y otra vez, responsabilizamos por entero de la vida y la integridad del señor Díaz a esta guerrilla. El senador David Luna ha puesto en esta plenaria además otro caso. Y quiero darle la certeza de que también vamos a abogar por ese caso en particular y por todos los demás que tengan que ver con esta, repito, práctica sistemática del ELN. Y no porque a raíz sencillamente de este hecho que nos llena de vergüenza como nación, nuestra delegación haya cobrado conciencia de que es necesario que se produzca esa renuncia al secuestro, sino porque ya en la mesa de diálogos, cuando adoptamos el cese al fuego con el ELN, lo habíamos explicitado claramente. El secuestro es una práctica que priva a la persona de su dignidad. Es un cruel ultraje que lacera hondamente a las familias y comunidades cuando se produce. Y por lo tanto quiero dar la certeza a esta plenaria que la delegación de gobierno va a hacer lo que corresponde en este caso. No hemos querido desatar una polémica, no hemos querido avanzar en qué clase de acciones vamos a tomar, pero anuncio que cuando se produzca la liberación del señor Díaz, esta situación y las otras van a ser objeto de una posición muy clara en la mesa de diálogos. Nosotros creemos que es imperativo avanzar en la paz con el ELN. Los últimos gobiernos durante décadas lo han intentado en diálogos que hasta ahora no habían producido ningún resultado. En esta oportunidad, en el último año, como lo hemos informado a esta plenaria, hemos venido logrando uno tras otro avances. Pero somos conscientes que la paz no se puede construir si persisten esta clase de hechos que, repito, enlutan y avergüenzan a nuestro país, pero sobre todo que no nos permiten establecer una paz que sea resistente, sólida, integral, como la que queremos a partir de estos diálogos que hemos estado haciendo con esfuerzos durante los últimos meses con el ELN. Gracias, presidente. Bueno, era muy importante aquí en Noti Petrovsky traer el testimonio de esas palabras del senador Iván Cepeda, que de pronto ayer pasaron inadvertidas, pero fijan la posición del gobierno. ¿Cómo ha sido el actuar del gobierno desde que se supo la noticia del secuestro del papá de Lucho Díaz? También, como dice el senador Iván Cepeda, que ese tema ya se ha tocado, obviamente, no se puede permitir, no se puede continuar con esto del secuestro. Esperamos a ver qué es lo que sucede. Ganas dan de cogerlos y acabarlos a todos, claro, pero así no son las cosas, y menos en un proyecto de paz que queremos. Ojo, no estoy diciendo que es que puede seguir la impunidad, no. Tiene que haber alguna acción, vamos a ver, tenemos que tomar también este tema con cautela. Esperamos primero la liberación del papá de Luis Díaz, de todos los secuestrados, y ver qué es lo que va a pasar con estas conversaciones de diálogo. Mientras tanto, va a seguir la narrativa
de que el gobierno tiene atadas a las Fuerzas Armadas, de que el gobierno tiene atadas a las fuerzas militares, de que ellos quieren combatir, pero que el gobierno no los deja, y en especial por un testimonio que sacó el Pasquín, pues obviamente. Entonces, pues aquí tenemos la respuesta a lo que saca el Pasquín y una respuesta de un, a ver, tengo acá el nombre exacto. Él es de un general que se llama Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Les invito a escuchar la respuesta de un general de la República ante la pregunta de un periodista sobre si es el gobierno el que le tiene las manos atadas. Esto lo publica Alejandro Campo, es una entrevista que salió en Blue Radio y pues vamos a escucharla. Vamos a ver. En su posición y pierden su dominio. General Mejía, con esta sinceridad con la que usted da esta entrevista, ¿usted se siente con las manos amarradas, producto de ese decreto de cese al fuego con estos señores disidentes de las FARC? En ningún momento, en ningún momento. Yo creo que me siento más libre que nunca. Precisamente por eso, porque sabemos que estas estructuras, a pesar de que estoy haciendo operaciones de estabilidad y control, somos atacados y se ha respondido con la suficiente contundencia. Y eso es ese es el temor que le tienen las estructuras ilegales hoy en día. Por la contundencia con que respondemos al ataque, es porque ellos, precisamente es ahí donde tienen el temor de que pierden su posición y pierden su dominio. ¿Cómo se quedó con las ganas, no, Néstor Morales, el sicario del micrófono, de atacar al gobierno, de buscar otro testimonio, según él, de que el gobierno tiene amarrado al ejército? Contundente la respuesta de Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, como lo digo en una entrevista de Blue Radio, y queda clarísimo la intención de esta gente, ¿no? Queda clarísimo cuál era la narrativa, que ahora también están alineaditos los medios, allá los congresistas y los defensores de la fuerza pública, cuando los han tenido arrodillados durante años. Eso no es mentira, y cada día se saben más y más cosas, más pruebas de que esto es verdad. Entonces, continuamos aquí en Noti Petrovsky. Ya escuchamos al senador Iván Cepeda, ya escuchamos al comandante Federico Mejía, y quiero traer ahora, obviamente, en Noti Petrovsky, el post de Gustavo Petro, que explica una situación en lo que pasó en el Plateado, incluso que ¿cómo se llama? Humberto de la Calle toma el post y dice: oiga, lo que dice Petro es verdad. Dice Gustavo Petro: es cierto que el pueblo del Plateado, en el cañón del Micay, Cauca, quiere a la fuerza pública y sustituir las economías ilícitas. Estos territorios, como el Micay, eran controlados antes por las FARC. Con los acuerdos de paz no pasaron a la construcción de un Estado de Derecho, sino que fueron abandonados por el Estado por la actitud displicente del pasado gobierno con el proceso de paz de Santos. Los territorios pasaron entonces a los nuevos grupos armados, muy ligados a las economías ilícitas. El Plateado se convirtió así en una especie de bolsa de polvo blanco, a donde iban diferentes representantes de mafias a negociar. La base de la fase actual de la violencia es la economía ilícita y su lucha por controlarla. Estos territorios no han sido ganados militarmente por los nuevos grupos, sino más bien el Estado les ha abierto las puertas. En algunos casos, como el Cañón del Micay, han sido ocupados ilegalmente, gracias a la ayuda de funcionarios que reciben sobornos. Las denuncias sobre mandos de la fuerza pública que entran en asocio con los nuevos grupos para rentar del negocio ilícito han aumentado. Mientras en la violencia liberal conservadora y en la de la insurgencia Estado, la separación entre el Estado y sus rivales eran tajantes. En la fase actual, esa separación no es tan tajante porque, a diferencia de la política y la ideología como ejes vertebradores de la violencia, el dinero y la economía ilícita que lo produce genera una base objetiva de asociación. Esa asociatividad entre economías ilícitas y funcionarios corruptos potencia la economía ilícita y, por tanto, al actor armado ilegal. En el caso del Cañón del Micay, este fue cedido al Estado Mayor Central de esta manera. Mi gobierno inició un proceso de saneamiento de la fuerza pública aún incompleto y decidió recuperar militarmente el Cañón del Micay. Personalmente, di la orden de comenzar la operación Trueno para recuperar el cañón, articulado a una estrategia de sustitución de su economía ilícita de manera integral. La operación retomó todas las posiciones dominantes alrededor del Plateado y bloqueó la salida de la economía ilícita.
En medio de la Operación Trueno, se presionó el cese al fuego y el inicio de la negociación con el EMC, Estado Mayor Central. Al EMC, en el decreto presidencial se le estableció priorizar el abandono de los centros poblados y las vías principales y secundarias y colaborar en la sustitución de la economía ilícita. Eso significa abandonar el Plateado y su vía de conexión con Argelia y el Cañón del Micay. Alisté el gobierno para iniciar las inversiones para una sustitución de su economía. En la fase actual de la violencia, el proceso de paz debe comenzar por un acuerdo de sustitución de economías ilícitas por lícitas con ayuda del Estado. ¿Significa esto que la paz se convierte en una política territorial? La paz lleva a un territorio donde prime el Estado social de derecho. La economía sea lícita y las ciudades tengan el gobierno real y sean sujetos de derechos fundamentales. El EMC ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua. Eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si se avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil. Es importantísimo este post que envía Gustavo Petro, de esto no se mencionó. Y mire que les dije que Humberto de la Calle había dicho. Dice, el presidente Gustavo Petro incorpora importantes reflexiones a la cuestión de seguridad. Hay que hacer una discusión amplia. Este pronunciamiento debe servir para intensificar la implementación del Acuerdo de Colón y reexaminar la estrategia de seguridad porque el deterioro es evidente. Ahí está, y ya que es tan cercano, Humberto de la Calle debería hablarle al HPJP. Debería hablarle porque ayer las burradas, así como lo que dijo David Racero, las sandeces que estaba diciendo con un total desconocimiento y pues que lo diga la gente, listo, pero que lo venga a decir que se hizo pasar de progresista y ahora pidiendo guerra. Eso es lo que estaba pidiendo ayer, que necesitaba mano dura, que vuelva la mano dura, haciendo referencia a esa seguridad. Es que sí también, increíble, definitivamente HPJP. Y para darle un poco más de contexto a esta situación del Plateado, que muchas veces, como dice el representante Bastidas, nos quedamos con los titulares o la gente se queda con los titulares tendenciosos, pues vamos más allá, dice Jorge Bastidas. Si no se entiende el contexto de lo sucedido en el Plateado Cauca, nos quedamos con los titulares tendenciosos y los comentarios desinformados. He preparado este hilo para explicarlo y brindarles insumos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Un poco de contexto, el Plateado está sobre el Cañón del Micay, recuadro rojo. Aquí vemos la imagen, si ven la imagen, mire que se ve más grande así. Aquí vemos dónde está el departamento del Cauca, el Plateado. Vean, aquí está, listo. Sobre el Cañón Militar, recuadro rojo, y hace parte del municipio de Argelia. El cañón tiene importancia estratégica como ruta del narcotráfico. La línea azul es el río Micay, que pasa también por los municipios del Tambo y López de Micay. Aquí está el río. Listo. Aquí vemos el Plateado, está acá. ¿Qué más dice el representante Bastidas? Dice, esta zona sumida en la pobreza y abandonada por el Estado, su economía ha dependido de la coca, que es el único cultivo rentable. La misma comunidad ha tenido que resolver su problemática de salud, de vivienda, de agua, de educación y de alimentación. Esto para que digan después que creo que viven en Suiza, bueno, no la mayoría, esa persona que creo que Colombia está en Suiza, y vea cuál es el contexto de todo esto. Es que no vivo en Colombia, pero conozco bien, muy bien a mi país y bueno, sí, desafortunadamente no estoy allá, pero muy pronto. Dice, esta zona sumida en la pobreza y abandonada por el Estado, su economía ha dependido de la coca, ya lo leímos, ruta del narcotráfico al Pacífico. Y aquí vemos la ruta que dice Boca Grande, La Calle, López de Micay, San Juan de Mecheneque, Plateado, El Sinaí, La Belleza, El Diviso, El Mango y Argelia. Aquí está. Y aquí está más o menos la ubicación en el mapa para que nos hagamos una idea. Listo. El gobierno de Gustavo Petro es el primero que llega al Cañón del Micay. Se queda y busca llevar por fin proyectos serios de inversión social. El gobierno busca además un efecto demostración donde el país vea que es posible cambiar una economía ilícita por otra lícita. Escuchemos al presidente. Y el Cañón del Micay se volvió un fortín de la economía ilícita,
con un cuerpo armado defendiéndola. Decidimos una operación contra esa fuerza. Conquistamos las cumbres, las posiciones dominantes. Retiramos de esas posiciones estratégicas al Estado Mayor Central. Y vino una negociación política, quizás prematura en mi opinión. Porque se les propuso, en lugar de entrar al poblado disparando, que lo abandonaran. Y que entráramos a transformar todo el cañón del Micay en una economía lícita a través de la acción del Estado colombiano. Si eso lo logramos, porque estamos en este momento, yo creo que las posibilidades de paz se abren en Colombia. Ustedes se preguntarán, ¿y luego no se hizo un proceso de paz? Cuando se firma la paz y las FARC salen de la zona, el gobierno de Santos y especialmente el de Duque no aprovecharon la ventana de oportunidad para hacer presencia integral en la región y transformar su economía. Torpemente se hizo justamente lo contrario, se abandonó la zona a su suerte, es decir, de nada sirvió el proceso de paz, irrumpieron otros grupos armados y facciones de la FARC y hoy se enfrentan entre todos. Pero hay algo aún peor. El gobierno Duque no solo abandonó la región durante 4 años, incumplió los compromisos de sustitución de cultivos con miles de familias. Este artículo del 2018 lanzaba una alerta sobre la problemática que se estaba incubando, dice acá, la coca y la masacre del Plateado Cauca. En este corregimiento del sur de Cauca no ha empezado el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la ausencia del Estado sigue reinando. Eso es del, que dice 2018. Sigue reinando. El plateado como Tumaco es una bomba de tiempo. 2018. Importante, muy bien. Gracias, Jorge Bastidas. Los campesinos que se vincularon al PNIS quedaron en el peor de los mundos. De un lado, el gobierno Duque le incumplió y dio la espalda. Y del otro lado, los grupos armados irrumpieron en el territorio intimidándolos. Dice acá un artículo de Las Dos Orillas, la pesadilla de Duque y Santos pusieron a vivir a los campesinos del Cauca. El incumplimiento de la sustitución de cultivos convirtió a escocaleros como Leider Valencia en objetivo militar de narcos y disidencias. Son 18 los asesinados por María Fernanda Padilla Quevedo, diciembre 18 del 2020. Piensen en esto. Imaginen una comunidad marginada en la pobreza, que cultiva coca para sobrevivir y sufre la violencia. Entonces el Estado, que los ha abandonado siempre, llega con promesas que les incumple por 4 años. Esa es la realidad del Plateado, de Argelia y el Cauca. Y esa es la realidad del Tratado de Paz. Eso lo digo yo. Jorge Bastidas, a todo esto hay que agregarle los narcotraficantes han ido corrompiendo sectores de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo fue el del general Barrero, candidato del Centro Democrático a la gobernación del Cauca, señalado de ser parte del Clan del Golfo. Dice acá El Nuevo Día, un artículo, Leonardo Barreto señalado de tener vínculos con el Clan del Golfo. Y acá hay un artículo de RTBC Noticias. Véalo. Dice que general Leonardo Barreto señalado por Otoniel en declaración ante la JEP. Entonces, ¿quiénes son los que piensan que vivíamos en Suiza? De verdad. Salida de militares y policías corruptos afectó el precio del polvo blanco. También, el padre Francisco de Roux planteó en esta entrevista el impacto que el reordenamiento de las estructuras militares había tenido en la logística del mercado del polvo blanco. Salida de militares y policías corruptos afectó el precio del polvo blanco. Padre Francisco de Roux en entrevista con Cambio. Dice aquí también Jorge, con la llegada del gobierno de Gustavo Petro hay un cambio sustancial en la política que se caracterizó por asfixia para los narcotraficantes, oxígeno para las comunidades. Si quieren profundizar, les comparto este hilo donde la expliqué. Dice acá, el país aún no dimensiona la trascendencia de lo que sucedió. Eso yo ya lo puse en otro video. Listo. Como ven, lo que sucede en el Plateado y el Cauca es un acumulado histórico de pobreza, de marginalidad, de narcotráfico y de violencia. ¿Por qué sectores de la comunidad rechazan la fuerza pública? Porque durante años hubo numerosas violaciones de derechos humanos por las Fuerzas Armadas. Para terminar, me permito recordar
que se acaba el tiempo. Sugiero que la transición de la economía ilícita a la lícita en el cañón del Micay, como efecto de demostración para el país, avance con celeridad, sin depender necesariamente de las conversaciones de paz. Totalmente de acuerdo con Jorge Bastidas, así como se está haciendo en el Catatumbo, que ya se empezaron a construir, se empezó a construir la primera universidad. Permanencia del Estado, permanencia de las Fuerzas Armadas amigas de la gente, cambiando. Es que es difícil volver a que la gente crea en las Fuerzas Armadas después de todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido en esta zona, el Estado abandonado, los chicos sin educación, nada, absolutamente nada. Y entonces ahora que se llega, pues claro, se tiene que hacer eso. Totalmente de acuerdo con lo que dice. No necesariamente tenemos que esperar las conversaciones de paz. Esta gente está allá a su suerte desde hace muchos años. Que se empiecen a realizar la realización de cultivos, a escuchar a la gente, a pedir a que la gente seguro va a pasar como en Catatumbo, universidades en zonas cocaleras. Eso es el mejor ejemplo de cambio. Eso sería un grandísimo avance en el proceso de cambio. Pienso yo, no sé ustedes, pero que yo acá le digo a la gente, oiga, usted sabía, a los españoles tal, usted sabía que en Colombia, en la zona donde más se cultiva, ¿por qué se cultiva coca? Ya nunca ha tenido todo esto. Yo lo explico a la gente acá cuando tengo contacto con extranjeros y tal, que les explico qué es lo que está pasando en Colombia. Y ahí está claro. Pongo como ejemplo el Catatumbo, una zona que conozco. En la zona conozco Tibú, conozco Convención. Mi abuelita era de Convención. Mi madre nació en Convención. Pasé muchos días de vacaciones geniales en Convención, en esa zona del Carmen, en Ocaña, comiéndome esas arepotas ocañeras. Bueno, en fin. Así como se está haciendo allá, que ya se empezó, ya se puso la primera piedra para la Universidad del Catatumbo, así tiene que haber universidad en el Plateado, universidad de Argelia. Esta gente no puede estar más abandonada, son parte de nuestra Colombia y no pueden seguir a su suerte, no más. Que todo eso obviamente no va a gustar. Ahí lo escuchamos a Gustavo Petro. ¿Cuál ha sido la estrategia? Atacar las economías ilícitas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues venimos a secuestrar, venimos a esto, y la gente por el otro lado, esa ultraderecha y esa derecha colombiana, terminan diciendo que es que el gobierno de Gustavo Petro no tiene control, que tiene a las Fuerzas Armadas maniatadas, porque esa es la narrativa. Ayer lo escuchamos clarísimo. Todos del Cambio Radical, del Centro Democrático, así, uno por allá levantó la voz y gritó hasta donde más, no sé si lo vieron, por ahí está en el canal, está el debate al control político, ahí van a ver antes de que empezaran las intervenciones de Aida Bella, ahí están las intervenciones de esta gente, y clarísimo, la retórica, la narrativa que ellos están utilizando. Muchas gracias, Jorge Bastidas, de veras que de acá dice, me queda una pregunta, ¿por quién? Ay Dios. Gracias a Jorge Bastidas por este hilo que nos hace claridad, nos pone en contexto a muchos y a ellos también. Ojalá se dignaran en leer algo de todo esto. Listo, otro post de Gustavo Petro. También, y cita, es el alcalde de Argelia Cauca, se conecta mañana para hablar sobre la situación del Plateado con las disidencias de las FARC. Entonces, aquí Petro cita ese post y dice: el que después del acuerdo con las FARC, el gobierno no fuera capaz de transformar los territorios pacificados en territorios del Estado de Derecho y economías lícitas, fue una gran derrota del Estado y de la paz. Esa pasividad en transformar el territorio le hizo un gran daño histórico al país. Ayer, en el Consejo de Ministros, mostré esta deficiencia y la necesidad que nuestro gobierno pueda mostrar una senda hoy inédita de transformación del territorio en medio de un proceso de paz. Es el reto del gobierno del cambio y es el eje de la política de paz del gobierno. Ahí está. A ver si esto, es que da tanta rabia que la gente utilice todo este tema de cómo actúan las respuestas de esta gente ante la presencia del Estado, secuestrar, atacar a la población civil, los otros diciendo el gobierno de Petro es da mucha tristeza, pero nada, seguimos firmes, seguimos adelante, porque esto no nos lo va a cambiar. Pero lo que sigo viendo después de escuchar todo esto y de ver todo esto y de todo lo que tiene por hacer Gustavo Petro, 4 años más. 4 años más, Gustavo Petro, por favor, el pueblo se lo va a terminar pidiendo, lo vamos a necesitar. Ya vimos, Bolívar está haciendo una rejunta, llamémosla así, una rejunta de las cenizas del pacto histórico, está haciendo una gira nacional, me parece muy bien, perfecto, pero mientras todos estos liderazgos se afianzan, mientras enfocamos, porque es que tiene que haber un enfoque diferente de cómo asumir las elecciones, de cómo comunicar a la gente, todo eso tiene un proceso. Esto para todos es nuevo, nosotros nunca habíamos visto un gobierno diferente, tengamos en cuenta eso.
Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Y estos casos, estas acciones desafortunadamente van a seguir porque, claro, no quieren que los toquen y siguen burlándose. Entonces, tampoco se puede permitir que se sienten a la mesa, se levanten, se sienten a la mesa. Eso no, ahí lo dijo también el propio Gustavo Petro. Entonces, qué bien, qué importante estos posts, estos trinos, antes trinos que envía Gustavo Petro, que nos hace ver muchas cosas. Importante esto, hacerlo una comunicación más a nivel nacional, que la gente se entere. Difícil, pues ahí está la estrategia que se debe asumir las personas de comunicación del gobierno. Como estas ideas, como estas explicaciones, se debe que ellos también deben saberlo. Nosotros, listo, vamos leyendo, nos vamos enterando, pero en la otra parte, bueno, el tiempo siempre dará la razón, y mientras eso pasa, pues ataques van a seguir y pues hay que soportarlos y firmes, no nos van a doblar. Continuamos aquí en el Noti Petrovsky. Iván Cepeda dice también: quienes nos ocupamos de las complejas negociaciones de paz debemos estar siempre preparados para toda clase de dificultades que provienen, en nuestro caso, de conflictos degradados que han durado décadas. Cuando se acrecienta el desaliento y el escepticismo de la sociedad sobre la posibilidad de derrotar la guerra, mayor debe ser el empeño y compromiso de los constructores de paz. Perfecto, senador Cepeda, admirable esta labor de él, todo también lo que tienen que aguantar. Nomás falta ver las respuestas que dan a cada post que él hace. Eso de todo, como lo bajan, increíble. Pues hay que aguantar y soportar, y que, como dice, debe ser el empeño y el compromiso de los constructores de paz mayor empeño, mayor compromiso por parte de todos. De todos tenemos que tener ese compromiso. Juntos podemos lograr ese Suiza que me dijeron ayer que querían. Y Suiza, impuestos. Sigo con la relación. Bueno, seguimos avanzando aquí en el Noti Petrovsky. La fiscal, se aproxima ese día que salga Barbosa, se aproxima ese día que veamos algo de luz de justicia en Colombia. La Corte Suprema de Justicia dice: publica las hojas de vida de las candidatas a la fiscal general de la Nación. Envíen sus comentarios al 14 de noviembre, elecciones fiscal general 2023, @cortesuprema.gov.co. En el siguiente pueden consultar toda la información. Comentarios, vea, abierto al público. Elección fiscal general 2023, @cortesuprema.gov.co, todo juntico en minúsculas, para cualquier persona que quiera hacer algún comentario. Metámonos allá a ver qué es lo que hay. Acá dice: doctora Ángela María Buitrago Ruiz. Aumentamos un poquito esto. Abogada litigante desde 1989, consultorio jurídico, abogada, oficina de representación, banco. Bueno, tienen acá todo lo que quieran incluir. Distinciones y reconocimientos: penalista del año 2002 por el Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca, condecoración al mérito judicial por el Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda, 15 de octubre del 2010, conferencista nacional e internacional, reconocimientos personaje del año por El Espectador en 2 años. Ella habla, ¿qué idiomas tiene? Español, italiano, inglés y alemán. Italiano B1, inglés A2, alemán A2. Entonces, dice acá: abogada de la Universidad Externado, especializada en ciencias penales y criminología, magíster en ciencias penales y criminología, curso de posgrado en Derecho y Política de la Universidad de Salamanca, en España. Aquí estuvo, es doctora en Derecho en la Universidad Externado, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones, profesora titular de la Universidad Externado de Colombia, profesora ordinaria de la Universidad Externado de Colombia. Esa es la primera de las candidatas ternadas, Ángela María Buitrago Ruiz. Vaya por Dios. La doctora Luz Adriana Camargo Garzón. Ella es formación académica básico, bachiller del Colegio María Mazzarello de Bogotá, universitario Universidad de La Sabana, posgrado Universidad Libre de Colombia, experiencia profesional, es perita en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Herminio Dreas García y familia versus Honduras, en fin, caso Santiago. Aquí hace un adjunte de todos los casos que llevo, que ha llevado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, gente preparadísima. Eso es lo que queremos. Y Amelia, la doctora Amelia Pérez Parra, dice que ella estudió Derecho en la Universidad Libre de Colombia, en Bogotá, abogada, especialización en Universidad Externa de Colombia, especialización en Criminología de Derecho Penal,
experiencia laboral, contratista, Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, Alcaldía Mayor de Bogotá. Contratista, Centro de Estudios para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Alcaldía Mayor de Bogotá. Contratista del Centro de Estudios para la Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá. Aquí vemos más. Contratista de Centros de Estudios, Convivencia, bueno, listo, acá dice Fiscalía General de la Nación, Fiscal Especializado Unidad de Terrorismo Delegado ante los Jueces Especializados, Fiscal Especializado Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Delegado ante los Jueces Especializados 1995-2002, Fiscal Regional Delegado ante los Jueces Regionales 92-95, Bogotá, Rama Judicial, Juez de Instrucción Criminal, Juez Penal Municipal, Juez promiscuo de menores, juez promiscuo municipal, en fin, tienen unos grandes currículos. Sabemos que esa fiscalía va a quedar en buenas manos. Entonces, como lo digo, cualquier persona puede entrar a la página de la Corte Suprema Elección y ahí sale todo lo que tiene que ver con la información, hojas de vida y todo esto, y esperamos la audiencia pública que se realizan, las preguntas que va a realizar la Corte, que se realizan el 23 de noviembre. ¡Ay, qué alegría! Noviembre, diciembre, enero, febrero. Uy, ya poco. Listo, seguimos aquí en el Noti Petrovsky porque estamos pendientes de la transmisión. Ya casi llega la hora de comenzar a hacerla, entonces vamos avanzando. Jokeraton publica: unos valientes ciudadanos juntan pruebas de irregularidades en el software de la registraduría e interponen acción legal. Estamos pendientes, hay 1 millón de tweets, no más fraude. Esa es la tendencia que se ha presentado. Entonces, pues mire, unos valientes ciudadanos, hay pruebas, eso hay muchísimas. Bueno, ya estamos próximos al debate de la reforma a la salud. Lo último que tengo acá en el Noti Petrovsky tiene que ver con lo que ocurrió ayer, la pelotera. Llamémoslo así, como es que me enviaron un archivo con la imagen, yo la estaba haciendo la transmisión y me pusieron pelotera. Entonces, la pelotera de ayer, dice David Racero: estas sillas vacías que ustedes ven ahí son las curules del Centro Democrático y Cambio Radical. En total son 36 congresistas sumando a Polo Polo. Cada congresista gana alrededor de 43 millones de pesos de los impuestos de los colombianos, de sus impuestos. Hagan cuentas de lo que se empacan estos congresistas por no venir a votar. Yo respeto desde la diferencia en democracia que pretendan hundir la reforma, pero que vengan y voten en lo que no creen, en lo que creen, no se roben la plata de la gente al no trabajar. Y aquí vemos las sillas. Véalas. A todo el grupito. Listo. Mira lo que dice la gente: excelente, son los 43 millones mejor invertidos. En lo que a mí respecta, que sigan así. Y sí, mucha gente celebrando que se hiciera que se levantaran. Es que aquí siguen más imágenes. Acá dice: por esto les pagan a estos zánganos. Y ahí están. Ahí dice: no están en parte. Están solo los juiciosos, dice. No están los conservadores, ni Cambio, ni la U. No está el centro. Trabajen, vagos, está diciendo ahí. Esto es de Pedro Suárez Vaca. Trabajen, vagos. Estamos trabajando, dice. Vea. No, y lo triste es que la gente aplaudiendo todo esto, aplaudiendo las estrategias, dice: eso es parte de la política. Y por ahí dicen que lo vamos a seguir haciendo. Por ahí lo tengo, que lo van a seguir haciendo. ¿Qué más dice acá? Bueno, este ya de Gustavo Petro ya lo leímos. Dice acá Alfredo Mondragón: los defensores de las EPS. Espere que se me quedó aquí abierto. Cerramos este. Dice acá: los defensores de las EPS dicen que Petro Gustavo llevó a la salud a una crisis para aprobar la reforma a la salud. Veamos con datos, porque eso es mentira. Antes de que Petro Gustavo llegara a la presidencia ya se habían tenido que cerrar 130 EPS por malos manejos. Es que eso es verdad. Las EPS le deben a clínicas y hospitales más de 16 billones y son deudas históricas. Las EPS que fueron cerradas se fueron debiéndole más de 7 billones de pesos a las clínicas y hospitales. El gobierno de Duque le giró a las EPS más de 7 billones de pesos para que sanearan su situación financiera y hoy las EPS otra vez están en crisis. La no dispensación de algunos medicamentos y escasez es porque las EPS no han pagado a los dispensadores y en otros casos porque no han querido comprar los medicamentos. En 700 de los 1.123 municipios de Colombia nunca se ha hecho un centro de salud ni un hospital. Nada. Eso ya merece una reforma.
Al año se interponen en promedio 100.000 tutelas contra las EPS por violación del derecho a la salud. Como lo ven, la crisis en el sistema de salud viene desde mucho antes que Petro Gustavo fuera presidente. Sin reforma a la salud, seguirán los malos manejos de los dineros públicos y por tanto el mal servicio a la salud. Y ayer escuchábamos también una parte que me pasé en la transmisión, lo que estábamos acá, Catherine Miranda. ¿Quiénes van a entregar los tanques de oxígeno? ¿Quiénes? Decía ella. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota, representante Miranda, que no ha tenido usted que enterrar a nadie de su familia y que tenga, en mi caso, y a los que piensan que es que también hablo desde el desconocimiento, tuve que enterrar a mi madre un sábado, hace ya 6 años. Tuve que enterrarla un sábado, allá en Colombia, afiliada a Sanitas y con medicina prepagada. Tuve que enterrarla el sábado. A mi madre también le hicieron el paseo de la muerte. Nos enviaron vea, un caso. Yo vivía en Cañaveral. De Cañaveral nos mandaron, teniendo la Ardila Lule, con medicina prepagada, supuestamente. Teníamos que hacer el control dizque en la clínica Comuneros. ¿Cómo así? Al otro lado de la ciudad, movilizar a mi mamá era dificilísimo. Listo, llegué allá como pude. Primero que todo, que me encontré el celador, problemota con el celador, que mi esposa hasta casi lo coge de los pelos, porque no nos dejaban entrar, porque no había una silla de ruedas, porque había una silla de ruedas y la silla de ruedas tenía un candado y no tenían la llave para abrir el candado y yo estaba esperando allá abajo con mi mamá. Nada, nos pudieron atender. Después dijeron que llegamos tarde y así empezaron. Como lo digo, mi esposa casi agarra de las mechas a toda esa gente. Nos tocó devolvernos con mi mamá para la casa. Otra vez a Cañaveral. Pedir la cita, listo, me dieron la cita. 15 días después, ¿a dónde? A la Ardila Lule. Llegué allá, que un código estaba mal. Ahí no me aguanté, armé la trifulca y me la tuvieron que atender. Eso pasó antecitos, eso fue un jueves. Mi mamá se me fue el sábado. Y el lunes, martes llegaban con el tanque de oxígeno, que tanto dice la representante Miranda, que quién los va a repartir. Eso ha sido siempre un nefasto servicio, un nefasto, y tiene que sentirlo en sus propias carnes. Yo tengo una tutela, yo me vine para acá y ya quedó una tutela montada. Por todo eso, por el trato que habían dado a mi mamá. Y lo repito, con medicina prepagada. Ella era jubilada de Telecom, ella era pensionada de Telecom. Tenía su buena pensión y ella se pagaba esa medicina prepagada. Entonces, que ayer también escuché eso y yo aquí en medio de la transmisión me acordaba de todo lo que yo tuve que pasar hasta para una silla de ruedas tuve que comprarla. Y así fue. Después la enfermera que nos iban a dar, nunca llegó la tal enfermera. Y repito, medicina prepagada tenía mi mamá. Y nunca llegó. Yo era el que tenía que bañarla sin el menor conocimiento de cómo ella, una señora que me la había cogido un cáncer de colon y me la acabó en 3 meses. Eso tiene que sentirlo Catherine Miranda, que ayer hablaba de eso, y seguro de los que me están viendo, muchísimos han tenido que ver esos casos, porque yo en medio de las tutelas, de todo eso que tenía que hacer, escuchaba los testimonios de la gente. Un día estaba cayendo un aguacero, eso ya lo he contado y lo repetiré. Estaba cayendo un aguacero, tenía que comprar unas medicinas ahí en Cañaveral y tenía que la Farmazanitas quedaba en Caracolí, en el centro comercial Caracolí, un aguacero terrible, listo. Y dije, no, pues que no, y tampoco aparte del aguacero es que no tenía con quién dejar a mi mamá. Mi esposa se había ido con mi hijo y entonces no sabía qué hacer, como no, yo no me atreví a dejar a mi mamá sola. Pues llamé, ahí mismo en Cañaveral hay una farmacia que se llama Pague Menos. Qué sorpresa, que llega la medicina. Y cuando yo tenía lista la plata para pagar, costaba muchísimo menos que tal bono ese que tenía que pagar para que me dieran la medicina. Costaba muchísimo menos. Y me fui en el aguacero, allá a la fila esa de Farmazanitas. Y había una cantidad de señores y señores mayores de edad, muchos. Y les dije, váyanse para las farmacias cercanas para otras farmacias. Averigüen cuánto cuesta esa medicina. Y muchas veces costaba hasta menos que la cuota que tiene que dar las personas que no tenían medicina prepagada, que eran como 2.000 pesos en esa época. Eso lo vi yo en mi propia carne y lo viví. Soy hijo único y vi cómo se me fue mi mamá así y sin poder hacer absolutamente nada. Eso también quiero dejarlo claro porque no todos obviamente, pero sí, claro, afecta. Afecta que una persona te diga bodega, que no afecta, ¿no? Sino que te queda aquí sonando. Bodega que no tiene ni conocimiento del país, pagado por el gobierno. Bodega de miércoles. Así me dijeron. Perfecto. Pero como lo digo, después recibí el mensaje, que aquí lo tengo, de Anthony Cuava. Muchas gracias, Anthony. Ese mensaje ayer me llegó aquí al alma, de verdad. Porque sí, no vivo en Colombia, pero me ha pasado de todo en Colombia. Conozco a ese país de lado a lado, de punta a punta me he recorrido Colombia. Y me lo hice con mi hijo español, con mi esposa que es español colombiana. Y allá nos recorrimos. ¿Por qué mi hijo ama Colombia?
porque le mostré cuál era la verdad de ese país. Y él es español, nacido acá, y acá dice que él es colombiano. Y así es. Entonces, y él también es uno de los que tenemos el proyecto de volver. Él también es obviamente parte de ese proyecto que queremos allá en nuestro país. Entonces, esto es verdad. Vamos a ver qué pasa con el debate. Esa reforma es necesaria. También tenemos acá esta imagen que dice: Gustavo Petro se reunió ayer con los gobernadores electos simpatizantes al gobierno nacional. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora electa del Chocó, un nuevo liderazgo que me gusta. Habló sobre los retos que asumirá en su departamento. Escuchemos a la nueva gobernadora Nubia Carolina Córdoba y con eso ya terminamos el Noti Petrovsky, porque tenemos la transmisión del debate a la reforma a la salud. El departamento del Chocó tiene muchos retos que tienen que ver con, primero, la situación de orden público, por supuesto, la violencia, la construcción de paz, ojalá de manera concertada con las comunidades que están en el territorio. Y frente a eso, frente a poder justamente construir entornos de paz, creemos que el desarrollo es la apuesta principal. No se pueden construir entornos de paz con hambre o en medio de la ausencia de oportunidades para no solamente los ciudadanos y la población, las comunidades en todo el territorio, sino también para los mismos miembros de los grupos. En ese sentido, esperamos que de la mano del gobierno nacional nosotros podamos contar con un apoyo en la inversión que tanto hace falta en el Chocó para dignificar la calidad de vida de la gente, desde lo más básico, la salud, la educación, por supuesto que le apostamos a las vías que pudieran viabilizar, valga la redundancia, las 5 subregiones y la productividad de esas 5 subregiones del Chocó, la condición geoestratégica única que tiene el departamento, con 2 costas, con el límite con Panamá, con la posibilidad que tenemos de impulsar el sector agrícola, impulsar el sector de ecoturismo y etnoturismo, de proyectar los productos y los servicios del departamento del Chocó, los servicios verdes, y sobre todo potencializar la capacidad que tiene la gente en el Chocó de poderse ganar la vida dignamente y poder vivir dentro del Chocó dignamente. Preocupación son las comunidades indígenas y afro que están en la zona rural, son las que de manera permanente, no cuando ocurren los paros, sino de manera permanente tienen que sufrir los estragos del conflicto. En ese sentido, yo creo que la construcción de la paz tiene que estar muy aterrizada a la realidad territorial, tiene que estar muy concertada con esas comunidades y con sus líderes y lideresas en el territorio, y tiene que ir de la mano de unas inversiones. Es muy importante llevar inversión al territorio, llevar inversión a la zona rural, llevar inversión a la zona de conflicto para que haya una alternativa. Es muy importante que se visibilice. El departamento viene de cifras muy graves, 30.000 personas en este último cuatrenio entre confinadas y desplazadas, para las que la única ayuda, y es dentro de la obligación de ley de víctimas, ley 1448, ha sido la ayuda humanitaria, el acompañamiento con digamos, el Comité de Justicia Transicional para poder determinar la condición y de pronto un apoyo muy mínimo. Yo creo que la solución no puede seguir siendo enviarles ayuda humanitaria, la solución no puede seguir siendo simplemente hacer el censo de víctimas y pare de contar. Debemos generar un espacio en donde las autoridades realmente, la institucionalidad pueda llegar hasta el territorio donde están confinados las comunidades. Ese es uno de los nuevos liderazgos que me gusta ese liderazgo, me gusta Daniel Rojas Medellín, por ejemplo, gente joven, gente muy preparada. Esta mujer me gusta, la verdad que sí, me parece perfecto que haya sido elegida allá en el departamento del Chocó, conocedora de toda la problemática del Chocó, conocedora de cómo se debe hacer, por ejemplo, los tratados de paz, el conocimiento que se debe tener sobre estas regiones, sobre las culturas, sobre todos los territorios que son parte de este grandísimo departamento olvidado. Vemos también el abandono del Estado en el Cauca, abandono del Estado en el Chocó, abandono del Estado por parte del Pacífico. Hemos escuchado a Gustavo Petro que el Pacífico colombiano es el litoral más pobre de todo el mundo. Todos los otros países han desarrollado su Pacífico, el de Colombia no, total abandono. Pues por eso aplaudo esta elección. Me gusta la Nubia Carolina Córdoba que haya sido elegida, y estoy seguro que de aquí puede salir un grandioso liderazgo para Colombia, y mujer también. Perfecto. Entonces, pues hasta aquí este video, este Noti Petrovsky, que estuvo cargadoski. Nos vemos porque ya va a empezar el debate a la reforma a la salud y estoy joche con el inicio de la transmisión, las piezas gráficas, en fin. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Chao, que tengan un lindo día. Nos vemos en la transmisión y en el video. ¡Chao! ¿Qué? ¿Cuántas veces? ¡Claro que vamos a seguir saboteando! ¡Lo vamos a seguir haciendo!